Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de lo que hemos estado viendo acerca de la redención. Para los que ya tienen algún tiempo, recuérdense de que estamos hablando acerca de la edificación de la casa, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo acerca de el fundamento que está encima de la roca, pues el fundamento está compuesto por varios elementos que muchas veces nosotros, cuando leemos rápidamente, no los consideramos, no los vemos y generalizamos. Pero, hermanos, está muy claro en todo el Nuevo Testamento acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra que tiene que ver, hermanos, con el fundamento del creyente. Entonces, una de las cosas que hemos dicho, que si hay algo que un creyente necesita, es ser una vida fundamentada. Y aparte de fundamentada, confiar que esa casa que está fundamentada sobre la roca y sobre ese fundamento que es la obra de Cristo, que esa vida, aunque vengan ríos, aunque vengan adversidades, esa casa habrá de soportar. No porque lo dice un hombre, sino porque lo dice la bendita palabra del Señor. Yo quiero invitarles, si fueran tan amables, en abrir sus Biblias en el libro de Efesios, que fue la escritura de donde partimos la última reunión que tuvimos del domingo. Y es donde el apóstol Pablo reconoce la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 5, dice que el Señor en amor nos ha predestinado. Otro día vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Porque dice, a ver, hermano, háblenos sobre la predestinación. Pero más bien de lo que queremos hablar es de la redención. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y observe lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo agradezco que nuestro querido Dani haya orado por mí, pero ahora yo voy a orar por mí y por usted. Y usted ore por mí también, hermanos, para que Dios pueda darnos la habilidad de dar su bendita palabra. Mi Dios amado, nosotros te amamos, te amamos. Y en ese gran amor, Señor, pedimos que tú extiendas tu misericordia para con cada uno de nosotros en esta mañana. Te agradecemos, mi Dios, por habernos abierto las puertas de los cielos para poder entregarte la adoración y la alabanza de la cual tú eres digno. Señor, sabemos que tus ángeles son los mejores que te alaban y que te adoran. Pero, Señor, hasta donde tú nos das la gracia, te ofrecemos, Señor, humildemente esta adoración y alabanza. Mas ahora te pedimos que tú nos bendigas, Señor amado. Hoy que estamos sentados a la mesa para tomar el alimento que tú nos tienes preparado, como lo es tu bendita palabra, te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des claridad. A tu servidor, Señor, también dale facilidad de palabras, sencillez para darse a comprender, Señor, y que finalmente en todo, Señor, tú seas agradado, tú seas glorificado y que tu pueblo sea edificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra redención es una palabra, hermanos, que casi no se usa, como dijimos la vez pasada, en el léxico cotidiano, más que se usa cuando se celebran en los juzgados, ¿verdad? Se habla acerca de redención y por supuesto donde más se habla de este término es en la Biblia, la palabra redención. Y entonces, hermanos, nosotros, como vimos la vez pasada y no vamos a repetirlo, es una palabra que nos indica
el gran favor que Dios nos tiene a nosotros, que al estar nosotros atrapados en el pecado y que no podemos salirnos nosotros por nuestra propia fuerza, entonces Dios levanta a un redentor. Dios, hermanos, en su plan y en su diseño, decide enviar a un redentor. Y este redentor es Jesucristo. Pero muchas veces no entendemos cuál es el trabajo del redentor. Y entonces de eso se trata. Recuérdese que la palabra de la redención es una de ¿cuántas? A ver si se recuerda. De 7. No, 6 nos faltan. De 7. Es decir, hermanos, que el fundamento, lo que se considera como el fundamento de la obra de Jesucristo, son 7 aspectos que cuando nosotros los conocemos, pero no solamente los conocemos, sino que también los experimentamos, su vida y mi vida, Dios promete que viene a ser una vida verdaderamente fundamentada sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra redención la estuvimos viendo en el Antiguo Testamento. Usted se dará cuenta cómo hablamos de vidas que pasaron situaciones difíciles, pero Dios en su gran amor los levantó. Vemos a un José que fue vendido de esclavo y más adelante fue redimido por Dios y Dios lo levantó, ¿verdad? No había cometido ningún pecado, no había cometido ninguna falta. Sin embargo, había pasado un acontecimiento muy duro, muy difícil. Pero también vemos otro aspecto de la redención y es cuando alguien comete algún pecado. Vimos el caso de David. David, hermanos, es un ejemplo de alguien que cometió adulterio, mintió, asesinó, defraudó a toda una nación. Pero David tenía algo, y porque alguien me decía, ¿y cómo es que Dios tuvo misericordia de David? Creo, amados hermanos, que todo estriba en que David verdaderamente se arrepintió de todo su corazón por la falta que había cometido. ¿Y qué hizo Dios? Redimirlo. Lo redimió. Vemos otro caso, y ese caso, meditando en esta semana, yo quise compartírselos brevemente. El caso de Ruth, ¿verdad? Noemí, su suegra. Todos, o los que tenemos algún tiempo de conocer la palabra de Dios, sabemos lo que Noemí y Ruth padecieron. Regresan del exilio prácticamente, llegan a la tierra de Belén, y allí, hermanos, comienzan aún en una condición de pobreza. De repente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que conozcan a quién sería su redentor. En este caso, Booz se convirtió en su redentor. Y, ¿verdad? Por causa así, de manera muy lejana, eran parientes con Noemí. Entonces, hermanos, pasaron los días y Dios fue dándole gracia a Ruth. De tal manera, hermanos, que Booz también se fijó en ella, pero no la podía poseer, no podía tomar de ella para que fuera su esposa. ¿Por qué? Porque hay un proceso de la redención. Para redimir habían principios, habían leyes. Y entonces Booz, aunque la quería como su esposa, había otro pariente antes que él que tenía más derecho, ¿verdad? Para que Ruth pudiera ser su esposa. Y entonces, hermanos, si usted estudia acerca de los requisitos del Redentor, por lo menos hay 4 requisitos, ¿verdad? Va a disculpar de que para los que nos visitan, más que predicación es enseñanza lo que nosotros compartimos en la iglesia. Hay 4 requisitos para alguien redimir. Número 1, que no tenga ninguna falta. Es decir, que sea un hombre correcto, que no le deba nada a nadie y que se le reconozca como alguien con integridad. Ese era uno de los requisitos. Usted lo puede estudiar en el libro de Ruth. Otro de los requisitos es que pudiera ser un pariente cercano para poder redimir. Es decir, alguien que realmente pudiera ser
como de la familia. Y como, recuérdese que Ruth se había casado, ya no me acuerdo si con Malón o con Kelión, no sabemos, pero Malón o Kelión llegó a ser pariente lejano de Booz, pero había otro que podía acceder a, ¿cómo se llama?, para que fuera la esposa de Ruth. Entonces, segundo requisito, que pudiera ser un pariente. Pero lo otro es que también tuviera la capacidad de hacerlo. Porque usted sabe que una cosa es que usted quiera y lo otro es que usted pueda. Hay veces que nosotros queremos, pero no podemos. ¿Cuántas cosas queremos y no podemos? Entonces, la tercera característica tenía que ver con que pudiera. Y la cuarta, esa es la mejor de todas, que quisiera. Porque alguien puede ser pariente cercano, ser un hombre íntegro, tener todas las posibilidades, pero ¿qué tal si no quiere, hermanos? ¿Qué tal si no? Dice, y eso fue lo que sucedió, porque el pariente más cercano fue el que declinó y dijo, ¿sabes qué, vos? No, yo no quiero a Ruth. En pocas palabras, ¿verdad? No, si tú la quieres, adelante. Entonces, hermano, vemos en el caso de Booz, que no solamente era un hombre recto, no solamente era un hombre que tenía la capacidad, sino que finalmente decía, yo sí la quiero. Y esas son las características para redimir. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tiene que ver mucho con nuestra redención. Déjeme ver qué tal. Entonces, hermano, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué se considera necesaria la redención? ¿Por qué es necesaria la redención? Y aquí quiero decirle, hermanos, que esto es lo más importante de por qué es necesario y por qué Dios diseñó la redención. La redención tiene que ver con liberar. ¿Sabe cómo es esto? ¿Verdad? Yo no sé si usted se identifica. Yo, por misericordia de Dios, no he hecho uso de eso. Pero como alguien cuando va a dejar algo a algún Montepío, no sé si me doy a comprender, y dice, allá dice, he dejado el reloj que mi papá me dio. Y es de oro, pero necesito el dinero. Y de repente, hermanos, se está llegando el tiempo, ¿verdad? Y dice, no tengo el dinero para rescatarlo. No tengo el dinero y lo voy a perder. Y que de repente aparece uno que le dice, yo tengo el dinero para que no lo pierdas y que lo rescates. Algo así, hermanos, que nuestra vida no se pierda. Y Dios le dijo a su hijo, mi hijo, vaya a rescatarlos, rescátelos. Y para eso tú tienes que ser su redentor. El redentor es el que libera. El redentor es aquel que ciertamente, hermanos, paga el precio para que aquello pueda salir. Pero, ¿cuál era nuestra condición? ¿Por qué la necesidad de la redención? En primer lugar, porque el pecado nos ha dañado muchísimo. ¿Cuántos han notado que el pecado nos ha dañado a muchos, hermano? Pero es una gran verdad. Desde Adán hasta acá, el hombre, fíjese qué horrible lo que ha hecho el pecado. Número uno, el pecado nos ha separado de Dios. Número dos, el pecado, aparte de separarnos de Dios, no solamente nos ha quitado la herencia de Dios. Dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 23, cuando nos dice que estamos destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Pero disculpe, ¿quién hizo eso? Eso lo hizo el pecado. ¿Qué más hizo el pecado? Para con Dios hizo que la ira de Dios estuviera sobre la humanidad. Hermanos, el pecado no es ningún chiste. El pecado trajo la ira y el enojo de Dios. Romanos capítulo 1 también del versículo 18 en adelante dice que la ira de Dios está sobre el pecado y por supuesto sobre el pecador. Ha logrado que también el hombre no se acerque a Dios.
Si aquí nosotros nos acercamos a Dios, porque Dios es el que se ha acercado a nosotros, porque nosotros no nos acercamos a Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer Dios para que nosotros nos acerquemos? Ponernos en situaciones difíciles. Pero cuando todo está súper bien, cuando tenemos el dinero suficiente, tenemos la casita ya por Cancún y tenemos más planes para ir a Europa y viajar, hermano, nadie se acerca a Dios de esa forma. ¿Sabe cuándo se acerca a Dios? Cuando Dios le quiebra la patita a la oveja. Entonces dice, ay Dios mío, si allí hasta los ateos logran creer cuando el avión viene para abajo, hermanos. Todos creen en Dios. Entonces, si tú has encontrado a Dios, créeme que no has sido tú. Es Dios quien te ha encontrado a ti. Es Él el que te ha encontrado. Y que tú por misericordia de Dios le respondiste y le dijiste, sí, Diosito lindo, aquí estoy. Pero el pecado lo que hace es separarte, alejarte de Dios. ¿Por qué es necesaria la redención? Porque el pecado también ha afectado tus relaciones, no solamente con Dios, sino que ha afectado las relaciones con los que te rodean. Tú no eres una isla. No eres una isla. Lo que tú hagas afecta a los que están cerca de ti. Esa es la característica del pecado. El pecado afecta la relación del esposo con la esposa, los padres con los hijos. El pecado, ¿qué hace? Afecta tu relación también con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Todo eso hace el pecado. Díganme si no es horrible. Hermanos, ¿por qué cree que hay divorcios? ¿Por qué cree? Si no es por el egoísmo, lo es por el orgullo. ¿Y qué es el egoísmo y el orgullo? El pecado. Entonces, Dios quiere liberarnos. Dios quiere darnos seguridad y confianza. La vez pasada yo les preguntaba, ¿qué creen ustedes que podría afectarnos y desviarnos de continuar edificando sobre la roca? ¿Qué nos podría apartar de Dios? Yo les pregunté a ustedes. Y algunos de ustedes me dijeron el pecado, y eso es bien cierto. El pecado te separa de Dios y no permite que tu vida continúe siendo edificada. De ahí que tú, ¿verdad? Habrás conocido a aquellos cristianos que te decían, mira, yo soy creyente. Y ellos te dicen, yo antes iba. O sea, cristianos tipo iba. O sea, te dicen, yo iba. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no continuaste? Porque se movieron del fundamento, hermanos. Por eso decía yo que cuando iniciamos el estudio sobre la casa sobre la roca, lo que estábamos diciendo es que en la iglesia existe una gran necesidad. Y la necesidad del fundamento, ser fundamentados. Pero para ser fundamentados, tú necesitas conocer la persona de Cristo, sus atributos, su divinidad, su dignidad, pero también necesitas conocer el fundamento. Y el fundamento está compuesto por varios elementos. Y esto de la redención es uno de ellos. Pero ¿por qué razón el pecado daña? Hermanos, porque el pecado es sinónimo de orgullo. El pecado es sinónimo de egoísmo. Y mira, es tan tremendo el pecado que no solamente afecta tu relación con Dios, tu relación con tus semejantes, sino que también te afecta a ti mismo. Te afecta a ti mismo, te esclaviza. Hay personas que son esclavos de la droga, del alcohol, pero hoy ha aparecido una nueva droga. Y es esto. El celular. Como alguien dijo, te acerca con los lejanos, pero te aleja con los cercanos. Están en la mesa y todos con su celular, hermanos. Entonces no están teniendo comunión, pero sí tienen comunión con los que están allá en Sudáfrica, en Europa. Pero con los que están cerca se distancia. El alcohol, la droga, la televisión, el internet. Todas las adicciones
Hermanos, hay vidas que están luchando con el alcohol como usted no tiene idea. Y le están pidiendo a Dios, Señor, revienta esta cadena. Otros son sus drogas. Entonces el pecado te afecta a ti mismo. Te afecta. Muchas veces te hace sentir culpable cuando has cometido errores. ¿O no te sientes culpable cuando metiste una de las extremidades? Te sientes culpable. ¿Pero por qué te sientes culpable? Porque es el efecto del pecado. Pero Dios quiere que tú y yo conozcamos a nuestro Redentor. ¡Aleluya! Él sabe que tú te estresas por el pecado. Él sabe de que muchas veces tú caes en depresiones y tú no sabes ni por qué. Hay veces que tú te sientes mal, haces un análisis en el día y dices, ¿y por qué me siento yo así? Y te sientes precisamente porque si tú analizas, algo tiene que ver con el pecado en nuestras vidas. En resumen, hermanos, el pecado destruye el que tu vida pueda edificar sobre esa casa, sobre esa roca, sobre ese fundamento. Entonces, ¿qué es la redención? En el griego, apolostrosis significa obtener liberación de una deuda o de una condena, sea por haber cumplido el pago de esa liberación o porque una segunda persona realizó el pago. Eso significa redención. Redención es alguien que te ayuda, que te libera. Es más, tú no puedes salir de esa condición. Estás en una situación donde no te alcanza a salir de la condición en que te encuentras y que aparece una segunda persona y te dice, yo te ayudo. Aquí está lo que tú necesitas. Esa persona se ha vuelto un redentor. Y Dios, nuestro amado Padre, desea que tú conozcas al Redentor de redentores, a Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Entonces vimos la redención en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, ¿de qué nos habla? Nos habla, como veníamos diciéndole, de la condición del pecado de la humanidad. En el libro de Isaías, capítulo 59, la Biblia declara que tú y yo hemos pecado contra la justicia y la santidad de nuestro Dios. Por lo tanto, eso te hace a ti y me hace a mí ser deudores. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Dice. Versículo 2, disculpen. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces la Biblia está diciendo, por causa del pecado hay un distanciamiento. Por ejemplo, tú puedes quizás creer en Dios, pero no experimentar a Dios. Alguien preguntaría, ¿y Dios se puede experimentar? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes intelecto, sentimiento y voluntad. Tres cosas que hacen a una persona un ser. Entonces, Dios es un Dios de sentimientos. Dios es un Dios que tiene intelecto y Dios es un Dios que tiene voluntad. Lo mismo que tú tienes, por eso es que tú llevas la imagen de Dios. Porque tú tienes tres cosas que Dios tiene: intelecto, sentimiento y voluntad. Por lo tanto, tú puedes experimentar a Dios, pero también puedes tener conocimiento intelectual de Dios. Aparte de que nuestro Dios es amor. Entonces, hermano, tú puedes experimentar como que Dios ya no está contigo, aunque Dios ha dado una promesa. Dios ha dado la promesa de nunca abandonarte y de nunca dejarte. Si tú eres un hijo de Dios, yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Dios nunca te dejará. Aunque te hayas ido a la luna, a Marte, aunque tú te hayas equivocado, lo que puede hacer Dios es disciplinarte como hijo, como el padre que disciplina, pero jamás abandonarte. Nunca le digas, Dios, ¿dónde estás? Y el Señor dice, pues si aquí cerca de ti, nunca te he dejado, nunca te he abandonado. Eres tú quien me has abandonado, eres tú quien has dejado de orar, eres tú quien has dejado de leer la Biblia, eres tú quien has dejado de congregarte. Yo he andado contigo, pero tú no conmigo. Entonces, hermanos,
la palabra nos habla del efecto del pecado. Pero también nos presenta que tenemos un redentor. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo nos habla de aquel que ha venido para justificarnos, para redimirnos. Dice que a pesar de que ¿verdad? Hemos pecado, pero si tú eres un hijo de Dios, has pedido perdón, te has humillado, la Escritura dice que somos justificados y dice la manera ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En realidad, mis amados, el pecado siempre va a ser una deuda y como decimos nosotros los contadores, cuenta por cobrar. Eso es. El pecado nunca te va a dejar que pienses que no se va a pagar, siempre se paga. Y entonces Dios lo hace para que también nosotros nos acerquemos al Señor. En Primera de Corintios, Dios nos muestra a su libertador o a nuestro redentor. Capítulo 1, versículo del 30 en adelante, hace esta presentación. Mas por él, fíjese, yo quiero que observe con mucho cuidado este texto, porque está diciendo que ha sido a causa de Dios que nosotros hemos tenido a nuestro Redentor. Es decir, de que el Redentor ha sido enviado, pero enviado ¿por quién? Por Dios, el Padre. Fíjese, observe con mucho cuidado. Primera de Corintios 1:30. Mas por él, ese él nos está hablando de Dios, el Padre, según el contexto de lo que viene hablando los demás versículos. Mas por él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo. Entonces ahí coordina bien, que es en Cristo, por causa de Dios, por Cristo dice, es que estamos en él, el cual nos ha sido hecho ¿qué? Y aquí viene otro de los aspectos de la obra de Cristo. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios ¿el qué? Sabiduría, justificación, santificación. Él es nuestro Redentor, Cristo Jesús. Él ha venido a ser nuestra redención. ¿Y qué es lo que hace el Redentor, hermanos? Lo hermoso de este Redentor, que Él ofrece su vida a cambio de la tuya. Él sabe que tú y yo estamos esclavos en el pecado, hemos estado esclavos en el pecado y que necesitamos salir de esa condición. Salir del dominio del pecado. Una cosa es que tú hayas pecado, que pecas, pero escucha lo que voy a decir, pon mucha atención a esto. Distinto es cuando tú sales del dominio del pecado. No sé si me están comprendiendo. Porque, hermano, pregunta, ¿creen ustedes que pecaron en este día, esta mañana? ¿Cuántos creen que pecamos en algo? ¿Pensamos mal de alguien? Entonces decimos, bueno, Señor, ¿y que no dijiste que nos ibas a librar del pecado? ¿Eso quiere decir de que yo ya no iba a pecar? No, nuestro amado Señor Jesucristo te está diciendo que Él nos ha liberado del dominio y del gobierno del pecado. El pecado no más se enseñoreará en los hijos de Dios. Se va a enseñorear en los que no son los hijos de Dios. Por supuesto, no tiene con qué contrarrestar el pecado, no tiene con qué hacerle frente. Por eso, si aquí en esta mañana hay una vida que siente necesidad de entregarle su corazón a Cristo y decirle, Señor, yo ya no quiero gobernar mi vida, quiero que tú la gobiernes. Señor, revienta estas cadenas de pecado. Hermanos, si esta mañana tú sientes ese deseo, créeme que es el Señor tocando tu corazón, diciéndote, entrégate, no lo pienses más. Así que Dios nos da esa oportunidad de ser redimidos por Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice Pablo,
redención y nos dice cuál es el precio de esa redención. Es la bendita sangre de nuestro Señor que se dio por precio para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que el individuo alcanza esta redención? En primer lugar, reconociendo su condición de pecado. Decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Estoy de acuerdo contigo, Señor, en que yo he pecado con pensamientos, con palabras. Estoy convencido de que si tú no me perdonas, que si tú no me salvas, yo no puedo salvarme por mí mismo. Que yo lo que necesito es tu redención. Es tu redención. Gracias, Señor, por tu redención. Ahora yo quiero decir dos cosas importantes en relación con la redención. Observen esto con mucho cuidado, por favor. Tomen nota de esto. Porque puede haber una confusión. Todo el mundo se puede sentir redimido. ¡Ay, todo el mundo! Vicente Fernández, Emanuel, todo el mundo, todos estamos redimidos. Pedro Infante. Por lo tanto, quiero que me ponga atención. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo ofrece su redención a pueblo que aún no ha nacido de nuevo. Dios ofrece su salvación para que todo aquel que en Él que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es un ofrecimiento a aquellas vidas que no le han entregado su corazón a Cristo, que no han creído verdaderamente en Él. Pero Dios ofrece su redención para salvación, primeramente. Porque la verdadera razón de por qué nuestro Jesucristo dejó el cielo de gloria, lo dejó no para darte una vida mejor, de decir hogar, dulce hogar. Él lo hizo para darte la salvación, dándote el perdón de tus pecados. Así que la primera etapa de la redención es aquellos que no le conocen. Dios quiere liberarlos y librarlos del pecado, impartiéndoles vida eterna, perdón de pecados y salvación. Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, y dice: el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, Cristo quiere ser tu redentor. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos con la segunda parte. La redención tiene una segunda extensión, y la extensión es para los que ya son salvos. Es distinto. Ahí no tiene que ver con salvación. Ahí tiene que ver con fundamento, tiene que ver con establecimiento, tiene que ver con darte seguridad en quién has creído y que Cristo es tu roca y que Él es tu fundamento, y que no hay otro fundamento dado a los hombres que el que ha sido puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero esas palabras, Pablo, ¿a quién se las estaba diciendo? Se las estaba diciendo no a inconversos, se las estaba diciendo a la iglesia. ¿Están conmigo? Esas palabras se las dijo Pablo a la iglesia de Corinto. En otras palabras, le está diciendo a los cristianos que Jesucristo es la roca y que Jesucristo es su fundamento. Entonces aquí viene cómo Cristo debe de ser mi fundamento. Hoy que yo soy cristiano, hoy que yo soy creyente, necesito conocer a Cristo como mi roca, pero también como mi fundamento. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Versículo del 17, Pedro dice estas palabras y dice:
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, Pedro está diciendo que tu vida pueda permanecer estable, continuando, no fluctuando, sino que permaneciendo, sabiendo, observe, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados se traduce también redimidos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Si tú ya eres creyente, mi amado hermano, permíteme dirigirme a ti, tanto los que nos están oyendo de manera virtual. Si tú eres creyente y el Espíritu Santo da testimonio de que verdaderamente tú eres un hijo de Dios, entonces tú necesitas conocer a Cristo como tu fundamento, para que tu vida como creyente, como cristiano, como cristiana, no fluctúe ni por las circunstancias de la vida, no fluctúe ni por las cosas ya que las tienes o que no las tienes, ni fluctúes por las circunstancias o adversidades que la vida te presenta. Tu fe está tan enclavada, tan fundamentada en Cristo, que entonces has de permanecer firmes a pesar de todas esas situaciones que pudieran rodearte. De eso se trata. Que tu vida sea una vida equilibrada, estable. Y hay 4 palabras, y aquí yo les ruego que me disculpen. Digo por los que nos visitan, ¿verdad? Pero los que ya están aquí con nosotros, pues ya nos conocen. Que hay veces yo hago uso del lenguaje original para dar a comprender el espíritu con que se escribieron los textos y así poder tener la enseñanza más precisa, más exacta. Eso es todo, hermano. No es que queramos, lo único que el lenguaje en el griego y en el hebreo, cuando usted lo cita y usted ve qué significa, le amplía el conocimiento, le amplía el entendimiento. Y en cuanto a la palabra redención, hay 4 palabras griegas que yo quiero compartirles. No le haga caso a lo griego, sino más bien póngale atención lo que significa. Y estas palabras le amplía a usted el conocimiento de lo que es la redención. Por ejemplo, tenemos esta palabra, y ahí sí me vas a ayudar. Eso, ahí estamos. Sigamos, quiero ver un texto con ustedes que me ayuda a introducir esto. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había, ¿qué dice? Contra nosotros. Pregunta, ¿quiénes son esos nosotros? Los redimidos. Nosotros, los cristianos. Pablo le está escribiendo a los de Colosa. ¿Y quiénes son los de Colosa? Son la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, esto es lo que ha sucedido con nosotros. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que todos los enemigos, todas aquellas cosas que se levantan contra el creyente, hermanos, Cristo las venció y las anuló cuando Él murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora el Señor nos deja la herencia que es en Cristo. Su herencia en Cristo. ¿Y cuál es esa herencia? Una de ellas tiene que ver con la redención, la justificación, la santificación, la expiación y todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Pero hoy por hoy estamos solamente con la redención. El otro domingo vamos a ver otro aspecto más de lo que es el fundamento.
La primera palabra que quiero ver con usted se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19, y es la palabra lutró. ¿Qué significa la palabra lutró? Significa que Cristo pagó el precio de nuestra liberación, pero nos libertó con la condición, o sea, pagó el precio para que tú y yo estemos libres, pero libres por lo que Él hizo, no libres por lo que tú has hecho, por tus buenas obras, por lo santo que tú eres. No, eres libre. La palabra lutró significa que fuiste rescatado. Fíjate lo que dice el 18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste, ¿qué dice? Esa palabra rescatado es la palabra lutró, es la 3084. Fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No fue con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuiste rescatado, lutró, fuiste rescatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Significa que Cristo pagó el precio. ¿Cuánto es la cuota? Tu sangre, aquí está. Eso es lo que tú vales. Tú vales la sangre de Cristo. La segunda palabra, esa me cuesta leerla, pero es la palabra pereipoiamai. Espero que los griegos no me regañen. Esa palabra tú la encuentras en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice? Ganó, pero ¿con qué la ganó? Hermanos, esta liberación que Cristo hizo, esta liberación que Él lo hizo, fue como alguien que estaba olvidado, condenado, pero que Él con su sacrificio decidió rescatarlo. El énfasis de la palabra paraeumai, su énfasis es que eres mío. Como cuando tú vas a comprar algo. ¿Cómo te sientes cuando tú compras algo que te gusta y que te agrada? Sales feliz de allí. Las hermanas, una cartera más en la lista. Un par de zapatos más en la lista. ¿Y los hermanos qué? Porque los hombres solamente tienen 3 pares de zapatos, hermano. Los tenis, los de color café y los de color negro. Eso son todo, eso es todo. Pero nosotros los hombres tenemos otras cosas. Pero cuando lo obtenemos, mira unos zapatos Nike, los últimos que han salido. Y salimos felices. Y decimos, estos son míos. Los compré. Y Cristo dice, mi hijo, yo te he comprado con mi sangre. Eres mío, eres mía. Y tú y yo debemos de sentirnos contentos de decir, soy del Señor, le pertenezco a Él. Y nadie me puede poner un dedo encima si no es la autoridad de nuestro Señor. Ni prestado me del Señor. Soy de Él. Eso significa la palabra que Él ganó, te ganó para Él. Así que tú pecas cuando tú dices, déjenme vivir mi vida. No es tuya. Esa vida es de Dios. Tú le perteneces al Señor. Así que cuando tú le dices a tu papito, a tu mamita, a tus hermanos, no se metan en mi vida, déjenme vivir mi vida. Con mucho respeto te digo, te equivocas a lo grande. Porque tu vida no es tuya. La vida es de Dios. Le perteneces a Él.
La tercera palabra es agorazo. Tú la encuentras en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La palabra agorazo es como cuando alguien va a comprar al mercado. En este caso es como el mercado de esclavos. Ustedes sabían que en la época de nuestro Señor Jesucristo se vendían y se traficaban esclavos. Estaba el mercado de esclavos. Allí llegaba el que estaba interesado en comprar, iba al mercado de esclavos. El contexto del pasaje de Apocalipsis tiene que ver con la esclavitud y aquellos que están a la venta. Tú y yo estábamos esclavos por el pecado. Dice aquí la escritura, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué dice? Redimido. Esa palabra redimido es la palabra agorazo. Pero mire lo hermoso que dice la escritura, porque dice que fuimos redimidos no para que tú vivieras tu vida libre de Dios. Fuiste redimido para Dios. Fuiste redimido. En otras palabras, tú le perteneces a Dios. No sé cuántos están contentos de decir: yo le pertenezco al Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces Él te compró y nos compró como que estábamos a la venta, esclavos. Tú eras esclavo del pecado. Pero pastor, es que yo todavía peco. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, ¿peco o no peco? Peco. Entonces, ¿soy libre o no soy libre usted? Si tú eres un hijo de Dios, genuino, verdadero, tú eres libre del pecado. Aunque aparece el pecado con su manita de gato por allí y de vez en cuando caes, más bien todos los días cometemos alguna falta. Eso no está queriendo decir de que tú le perteneces al pecado. Tú pecas por causa que moras en este cuerpo de debilidad. Y si tú no alimentas la vida espiritual, si tú no te fortaleces en el espíritu, pues es obvio, vas a cometer más faltas y te vas a sentir más frío, más fría en Dios. Pero eso no quiere decir de que tú has dejado de ser hijo de Dios. ¿Me comprendes? Amén. Lo que sucede es que tú has abandonado al Señor y el Señor sabrá cómo trata contigo, como el padre que trata con sus hijos. Solo el padre que es, si me disculpan la palabra, alcahueta, no disciplina a sus hijos, que no tiene sabiduría. No, pero es que la psicología dice así. Pues que se vaya la psicología por otro lado, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Y los que somos hijos de Dios no somos de este mundo y tenemos otro manual. Este manual se llama la Biblia. Y aunque la sociedad y la psicología nos digan lo contrario, por ahí uno que otro psicólogo, fíjese cómo de contradictorio esto. Por ahí uno que otro psicólogo dice: no está bueno que de vez en cuando, dice, le den a los niños. Pero no le digan a nadie, dice. Pero ellos están de acuerdo que en algún momento es saludable darle los zapes. La Biblia no se equivoca, hermanos. ¿Dicen amén a eso? Amén. Yo así lo creo. La palabra agorazo tiene que ver con alguien que fue a comprar esclavos al mercado. El énfasis está en que hemos sido libres del lugar de la venta de esclavos. Ya no somos esclavos del diablo, ni somos esclavos del pecado. Amén, hermanos. Así lo dice la palabra. Fuimos liberados. Ahora, se contradeciría a Juan, primera de Juan capítulo 1, 7 y 9, que dice Juan: si alguno dice que no pecamos, hace a Dios como
Mentiroso. Entonces pecamos. ¿Y cómo es que dice que ya fuimos libres del pecado? Sí, es que ya fuimos libres del pecado porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio del pecado. Y cada vez que pecamos los hijos de Dios, lo que debemos de hacer es salir corriendo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir la gracia de Dios, que seamos mejores. Amén. La última palabra que vale la pena que la conozcas: exagorazo. Esta es la mejor de todas. Gálatas capítulo 3, versículo 13, en el original aparece la palabra exagorazo. ¿Y qué quiere decir? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo lo que está diciendo es: Cristo ha sido nuestro redentor, que nos ha librado, nos ha liberado del señalamiento de la ley. La ley decía: no pecarás, pero yo peco. Pero Cristo ha venido a liberarnos y Él ha venido a darnos redención. Y esta palabra exagorazo, su énfasis está en que somos libres, pero de manera permanente. Permanente. Una cosa que eres libre, pero que después dice: quizás otra vez voy a caer esclavo. Pero aquí Cristo dice: yo te he comprado, tú eres mío, y el precio que he pagado es para que tú seas libre completamente y para siempre. Entonces, hermano, ¿qué pasa con el cristiano que es cristiano, comete errores o le cometen errores a él o a ella y dice: ya no quiero ser cristiano, ya no, aquí no hay amor, no, yo para ser cristiano mejor me quedo en mi casa así? ¿Te das cuenta? Te movieron. ¿Por qué? Porque te olvidaste de aquel que te liberó, de aquel del cual tú le perteneces a él. Por eso es que Pablo decía: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos condenará si Jesucristo murió por nosotros? Aleluya. Como queriendo decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Lo alto, lo profundo? ¿Quién nos apartará del amor del Señor? No hay nada. Pero cuando tú no lo sabes, cuando a ti se te olvida que Cristo es tu redentor, entonces puedes ser movido quizás del fundamento, por lo menos tener pérdida en tu andar como cristiano. Hermano amado, si tú eres un hijo de Dios, tú eres libre. Como que no están muy contentos. Nosotros cantamos un canto que dice: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Hermanos, somos libres. Y hasta que tú no conozcas bien el trabajo de redención, no te vas a sentir convencido de que eres libre. Eres libre porque Cristo pagó tu libertad. Gracias, Señor. Entre más conoces a Cristo, entre más tú sigues a Cristo, entre más tú amas a Cristo, descubres la gran libertad, no libertinaje, la gran libertad que Dios te ha concedido. Hermanos, quizás esta es la mejor ilustración. Van a disculpar los de casa porque ya me la han oído. Se dice por allí que Abraham Lincoln, alguien que se propuso abolir la esclavitud y lo logró a precio de batallas, muertes y todo eso.
Un día, siendo él abogado, fue al lugar donde estaban vendiendo esclavos. Y de repente había una mujer hermosa de color. Y entonces todo el mundo la codiciaba, todos la querían comprar. Y todos ofreciendo tanto. Abraham Lincoln, cuando vio eso, dijo: yo sé para qué la quieren. Y dijo: yo la compro. Y todos se extrañaron. ¿Cómo, señor Lincoln? ¿Usted comprando esclavos? Yo la compro. Y comenzaron a pujar. El que daba más, y él siempre daba más. Finalmente, él ganó. Y la mujer estaba brava, enojada, porque estaba siendo vendida como esclava, pero más que nada la querían para abusar de ella. Y ella, enojada, le liberaron, le dieron un pergamino donde autenticaban de que ella era pertenencia del señor Abraham Lincoln. Pero vino Abraham Lincoln, desarrolló, escribió unas palabras, puso su rúbrica, su firma, y le dijo a ella: toma, eres libre. ¿Libre de hacer lo que yo quiero? Sí, le dice: libre de hacer lo que tú quieras. ¿De decir lo que yo quiero? Sí, eres libre de decir lo que tú quieres. Y soy libre para ir donde yo quiera ir. Y le dijo: tú eres totalmente libre. Puedes decir lo que tú quieras, puedes pensar lo que tú quieras e ir donde tú quieras. Y dijo ella: si es así, mejor lo sigo a usted. Qué hermoso. Que si tú llegas a saber de que eres verdaderamente libre, tú digas una sola cosa: quiero ir donde tú estás, Señor. Quiero seguirte a ti. No quiero seguir a nadie. Eres tú mi libertador. Y te seguiré donde tú vayas. Que tú le respondas así a tu Señor: quiero seguirte donde tú vayas. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero decirles lo siguiente, ya estoy terminando, una media hora más y nos vamos. Para que alguien pueda ser redentor, se necesitaban 4 requisitos. Y les tengo una noticia: nuestro amado Redentor cumplió las 4 y lo hizo a la perfección, para ser Él nuestro verdadero Redentor. Número 1, que no tuviera ninguna falta. ¡Aleluya! Cristo, vestido de carne, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero perfecto, sin tacha, íntegro, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos a Él. Sigámoslo a Él, hermano. No hay que seguir a hombres. Hay que seguirlo a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que tu Redentor ha cumplido el primer requisito, pero era necesario otro requisito más: que fuera un pariente cercano a nosotros.
¿Saben que por eso se vistió de hombre, de carne y de hueso? Para parecerse a nosotros y ser como nosotros. Que fuera un pariente cercano. Y Cristo se hizo pariente cercano a nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Aleluya, mire qué hermoso, hermanos. Cristo dice: a mí no me da pena de que tú seas mi hermano. ¿Somos hermanos? Por supuesto. Somos parientes. Entonces, ¿me puedes redimir? Te puedo redimir. ¿Por qué? Porque no tengo tacha alguna y porque somos parientes. Versículo 14 del mismo pasaje de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tercer requisito para redimirnos: que Él tuviera la capacidad de poder hacerlo. Es decir, si puede hacerlo, si tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y saben cuál es la respuesta? Que Cristo tenía más que toda la capacidad para redimirnos. Juan capítulo 10, versículo del 17. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo el poder de poner mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Tengo toda la capacidad para pagar el precio. Con mi sangre, con mi cuerpo, con mi sacrificio. Sí, tengo la capacidad. Pero Señor, ¿y lo quieres hacer? El cuarto requisito: que el Redentor quisiera hacerlo. Porque Él dice: puedo, tengo, pero no quiero. Ahí te quedas. No, dice: yo no tengo falta alguna, soy pariente, además de eso tengo la capacidad de hacerlo, pero en mi gran amor para con tu vida, quiero hacerlo. Te quiero redimir, quiero ser tu redentor. La pregunta es: ¿quieres tú que yo sea tu redentor? Entonces yo seré tu redentor. Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20. Nuestro Señor dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué dice? Yo lo estoy dando, si puedo y si quiero. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo, desde que comenzó su ministerio, dio muestras de querer hacer y de querer ser nuestro Redentor. ¿Para qué? Para que tú seas libre y que el pecado no se enseñoree sobre tu vida. Tú te vas a enseñorear sobre el pecado con el poder y la gracia y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay un solo pecado, por grande que sea, que la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo no pueda lavar y no pueda limpiar y no pueda perdonar.
Por lo tanto, no detengas tu marcha de edificar la casa de Dios. El pecado no debe de detenerte. Para eso debes de pedir perdón cada vez que te equivocas, humillarte delante del Señor, decirle al Señor: perdóname porque me he equivocado. Pero eso no quiere decir que por eso tú me vas a desechar, Señor, que tú me vas a anular. ¿Por qué, Señor? Porque tú pagaste el precio de todos mis pecados. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, tú me has hecho libre. Libre no para vivir una vida de libertinaje. Porque aquella persona que piensa: pues entonces puedo seguir pecando. Hermano, lo más probable es que esa persona no conoce todavía a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dice: tengo chance para seguir pecando, porque ahora la gracia abunda. Hermano, lo más seguro que esa vida no ha nacido de nuevo. Pero aquella vida que aborrece el pecado, que cae, pero se vuelve y le pide perdón al Señor, no lo haría si no fuera un hijo de Dios. El Espíritu Santo le redarguye a pedir perdón, a humillarse delante de su Salvador. Eso garantiza que tú eres un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, tus pecados te han sido perdonados y eres libre. Amén, hermanos. Yo les invito, si nos ponemos de pie, por favor. Mientras leo una escritura que me llena de Apocalipsis capítulo 5 del 9 al 14. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir lo que debemos de decir nosotros: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes y esta iglesia dicen: amén. Aleluya. Nuestro Señor, hermanos, ha sido vencedor. Él es nuestro amado Redentor y nos ha hecho y nos ha redimido para que le sirvamos a Dios, su Padre. Todo eso tuvo un precio: su sangre en la cruz. Así que esta tarde terminemos con acciones de gracias por lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por ti, hizo por mí. Y si tú estás aquí y no le has entregado tu corazón a Cristo, dale tu vida al Señor en esta mañana y dile: Señor, yo me declaro ser un pecador. También declaro que yo no me puedo salvar a mí mismo y que yo necesito un Redentor. Si no tengo un Redentor, me voy a perder. Así que acércate a Cristo y recíbelo. Pero tú que eres cristiano, tú que eres creyente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al saber de que tu Redentor te ha liberado? ¿Qué vas a hacer con tu libertad? ¿Qué vas a hacer? ¿Irte al libertinaje? ¿O decir: no, Señor, me voy con usted? Yo me voy con usted, Señor. Usted me ha libertado, yo me voy con usted. Para estar con usted, estar donde usted está
y servirle a usted. Padre precioso, te amamos y te damos gracias por tu redención. Gracias por la cruz, Señor, porque fue en esa cruz donde se pagó el precio de nuestra redención. ¿Qué hubiera hecho yo con mi pecado, Señor? El portarme bien no hubiese alcanzado para pagar mi deuda. Yo reconozco que he estado en quiebra mi vida, pero tú la salvaste y te acordaste de nosotros. Señor, esta tarde queremos terminar con acciones de gracia, agradeciéndote por tu obra de redención, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, porque aún somos pecadores, aún fallamos, aún tenemos debilidades. Pero Señor, gracias, porque ahora el pecado no se enseñoreará sobre tus hijos, porque ya tú, Señor, lo venciste y destruiste la obra del pecado. Por lo tanto, Señor, ábrenos los ojos para hacer vidas que te sigamos, que te amemos, que realmente nos sintamos seguidores tuyos, para que el pecado cada vez sea menos y la vida de santificación vaya siendo en aumento.